Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Yo soy Tere Domínguez y esta vez les traigo una idea facilísima de convertir un hot cake en un riquísimo pastel. Así que acompáñenme a hacer esta riquísima receta. Pues los ingredientes son muy fáciles y muy poquitos. Vamos a utilizar taza y media de harina para hot cakes. Esta harina la consiguen en cualquier supermercado, en cualquier tiendita. Vamos a agregar en un bowl una taza y media de harina para hot cake. Esta vez yo estoy utilizando esta marca, pero es la marca que ustedes prefieran. Vamos a agregar 2 huevos a esta harina. Estos huevos van a ir enteros. Le vamos a agregar también 2 cucharadas de mantequilla derretida. Esta mantequilla va a ser al gusto, completamente la que ustedes consuman. Y lo vamos a ir incorporando muy bien. Aquí voy a empezar a mezclarlo con un globo para mezclarlo perfectamente. Aquí le vamos a agregar 3/4 de taza de leche. Esta leche pues también es la que ustedes consuman, la que ustedes acostumbren utilizar. Y pues esto es lo que nos va a dar también humedad a nuestra mezcla. Esta leche yo se la estoy poniendo poco a poco. Vamos a ir viendo cómo queda nuestra mezcla y si le hace falta más, le vamos a agregar un poco más. Esta vez yo lo estoy haciendo de chocolate o una mezcla tipo Red Velvet, pero lo pueden dejar en sabor vainilla, en sabor que ustedes prefieran. No es necesario ponerle el chocolate, esto es porque yo lo prefería así, pero es de acuerdo a lo que ustedes decidan hacer. Y bueno, vamos a ir revolviendo muy bien aquí con nuestra cocoa. Nuestra masa se va a poner un poquito más pesada, pero no hay ningún problema. Lo vamos a ir incorporando muy bien. Y le podemos agregar un poco más de leche si ustedes sienten pesada la mezcla y que de hecho va a ser necesario. Pero primero vamos a ir batiendo bien para ver qué cantidad de leche le vamos a agregar más. Y pues no se preocupen también aquí por los grumos, porque también vamos a terminar batiendo esta mezcla con la batidora. Aquí yo le voy a poner de 7 a 8 gotas de colorante líquido, o puede ser también en gel, el que ustedes tengan en casa. Es colorante rojo para ir haciendo mi mezcla Red Velvet. Y le voy a agregar otro tanto igual y lo voy a batir muy bien. Inclusive si no quedó muy rojo, le pueden agregar colorante en polvo, colorante vegetal. Acuérdense, este colorante es para alimentos, es totalmente comestible y lo vamos a ir incorporando perfectamente. Aquí yo le estoy agregando más colorante en polvo porque vi que a mi mezcla le faltaba un poquito de color. Y aquí le voy a agregar 1/4 más de taza de leche, para que ya vaya quedando perfectamente mi mezcla. Miren, ahorita bueno, pues ya le voy a empezar a batir con la batidora para ayudar a que esta mezcla quede un poco más líquida para poder ir a cocinar este pastel. Esta mezcla es prácticamente para hot cake y pues aquí ya mi mezcla ya está. Esta mezcla yo la dejé de batir hasta que le salieran burbujas a la masa y bueno, pues la voy a reservar. Voy a poner una cacerola aquí al fuego. Voy a barnizar o voy a engrasar mi recipiente donde voy a cocinar mi hot cake con un poco de mantequilla. Esta mantequilla ya está derretida. Y voy a dejar que se vaya precalentando mi recipiente. Ya cuando tenga una temperatura un poco más caliente, voy a empezar a agregar mi masa. Miren, aquí yo voy a utilizar el fuego mínimo. Y esto va a ser para que se vaya cocinando mi pastel y no se vaya a quemar.
Es prácticamente un hot cake que va a ser un poco más grande, va a ser un poco más gordito. Esta idea es prácticamente para estas personitas que no disponen de un horno para hacer un riquísimo pastel, o inclusive porque no queremos utilizar el horno. Esta es una gran idea para hacer un pastel riquísimo y fácil. Aproximadamente yo lo dejé cocinar con la tapa y se cocinó aquí a vapor. Aproximadamente fueron como 10 minutos a fuego muy bajito. Lo voy a dejar que repose un poquito, pero quitándole también ya la tapa para que se vaya secando y no quede mojado. Para poderlo decorar vamos a utilizar queso crema, queso doble crema, de la marca que ustedes prefieran o acostumbren, y lo vamos a empezar a batir o a cremar. Esto es muy importante, el queso preferentemente que esté a temperatura ambiente para que se pueda cremar más fácilmente. Pues si se dan cuenta, aquí ya lo tengo acremado, y le voy a agregar 2 cucharadas soperas de azúcar. También le pueden agregar azúcar impalpable, que este azúcar es en polvo, pero eso ya va a ser totalmente al gusto. Inclusive lo pueden dejar sin azúcar, si no la consumen no pasa nada, queda también riquísimo. Y pues aquí yo también le voy a agregar ya crema para batir. Esta crema para batir ya la puse aproximadamente 1 hora antes en mi congelador para que quede muy fría. La batí aproximadamente de 7 a 8 minutos. Y bueno, pues ya está preparada esta riquísima mezcla para ir a decorar nuestro pastel. Así quedó nuestro pastel, nuestro hot cake, que está muy grande, que vamos a convertir en un riquísimo pastel. Lo voy a dividir en 2 partes y miren, esta es mi parte de abajo. No le voy a quitar ningún pedacito de pan, nada, así lo voy a dejar. Y lo voy a empezar a rellenar con mi mezcla de crema y de queso. Para esto yo les recomiendo que se compren una espátula. Estas espátulas son anguladas y son precisamente para decorar pasteles. Esto lo pueden conseguir en cualquier tienda de autoservicio o en donde venden accesorios para cocina. Si no tienen, inclusive pueden utilizar un cuchillo recto para poder ir distribuyendo su mezcla. Ya bien distribuida su mezcla, le vamos a agregar nuestras fresas. Les digo, esto es totalmente fácil, muy sencillo, inclusive lo pueden hacer nuestros hijos, simplemente para sorprender a su familia, o en algún momento que no tengan la oportunidad de salir de casa y conseguir más ingredientes. Pues esta es una gran idea para sorprender a papá, a mamá o inclusive a alguno de nuestros familiares. Aquí ya le estoy agregando la última capa de crema. Esto es para cubrir totalmente ya nuestra superficie de arriba. Y le vamos a decorar con fresas fileteadas. Yo utilicé totalmente el kilo de fresas. Si ustedes vieron, la fresa que va en medio va entera, precisamente para que cuando la cortemos nuestras rebanadas, se vea el corte de nuestra fresa. Y pues miren, aquí yo le agregué unas zarzamoras. Estas zarzamoras yo las conseguí congeladas, dependiendo ya de ustedes dónde las puedan conseguir. Y bueno, pues así nos quedó nuestro riquísimo pastel. Y ahora sí está listo para disfrutarlo. ¿Qué tal nos quedó? Huele riquísimo, ¿eh? No se imaginan qué rico huele. Y bueno,
lo sorprendente es que les va a encantar. Y aparte, bueno, que es muy barato, es muy fácil de hacer con la comodidad de que no utilizamos ni siquiera el horno. Es sencillísimo este delicioso pastel. Ahora lo vamos a cortar para empezarlo a probar y a degustar. Pues miren, aquí nos quedó riquísimo nuestro pastel. Este es una gran idea de un hot cake que finalmente se convierte en esta delicia. Y espero que ustedes también lo puedan hacer. Y si lo hacen, amigos, déjenme comentarios. Y si les gustó, pues compártanlo con sus amigos, con sus familiares. Y bueno, pues aquí vamos a empezar a probar nuestro delicioso pastel. Todo está riquísimo, de verdad, no les miento, está delicioso este pastel. Les va a encantar. Pues está riquísimo, simplemente delicioso. Nuestra fruta contrasta perfectamente con la crema, con el queso. Y pues está delicioso. Amigos, pues no se les olvide suscribirse, activar la campanita para que cada vez que suba video les llegue la notificación. Y pues si les encantó el video, no se olviden de compartirlo con sus amigos, con sus familiares. Y yo pues los veo en una próxima receta, amigos. Espero que les haya gustado mucho este video y no se les olvide de regalarme un like.